Dios les bendice, todos nuestros hermanos en la fe y todos los que están oyendo en estos momentos a través de la radio, por todas las redes sociales. Dios les bendice. Damos gracias a Dios en esta mañana por permitirnos estar nuevamente aquí con ustedes. Quiero también que en este momento se presente nuestro hermano. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Les saluda su hermano en Cristo, José Aguilar. Y bueno, queremos ante todo que nos escuchen en este tiempito que estaremos aquí, pero no sin antes darles obviamente la bienvenida a todos hermanos en Cristo, amigos que nos escuchen por primera vez. Y déjame decirle en dónde estamos ubicados. Somos de la Iglesia Cristiana Evangélica Dios Eterno y nosotros estamos ubicados, pues realmente es una referencia muy sencilla. El metro es el metro Xola y estamos realmente a unas cuadras de ahí. Es lo que es la calle Avenida 5 de Febrero. Esto es hace esquina con la calle Soria, 712 de 5 de febrero. Y déjenme decirles que nuestros horarios del día domingo estamos iniciando con un discipulado todos los domingos a las 9:30 y el servicio general lo empezamos a las 11 de la mañana. Y también tenemos el servicio general los miércoles a las 6 de la tarde, la oración, y empezamos el servicio general a las 7 de la noche. Igual los martes, los varones a las 8 y las mujeres los días jueves se están reuniendo a las 7:30 y los días viernes hay oración a las 8 de la noche. Los sábados, los jóvenes y adolescentes, hay una reunión en la cual invitamos a todos ellos a las 4 de la tarde para que juntos también puedan aprender principios bíblicos fundamentales que son esenciales hoy en este día. Déjenme decirles que ustedes se pueden comunicar a la cabina al teléfono 5932-9128. También puede usted llamar o escribir al teléfono del pastor Gerardo González. El teléfono es 5535-663233. Vamos a comenzar, hermanos, sin más, el estudio de la palabra de Dios. Bueno, pues damos gracias a Dios. Gracias, hermano José, por los anuncios. Esperemos que tengas a tu alcance tu Biblia. Es muy importante que esté siempre tu Biblia a tu alcance. Si tienes un papel, un lápiz, pluma, para que vayas apuntando. Son fundamentos y principios muy importantes para nuestra vida cristiana. Damos gracias a Dios por este principio de año, ¿verdad? Qué bueno es Dios que nos permite estar nuevamente aquí con ustedes a través de esta radio y a través de las redes sociales. Algo que nos ha venido inquietando en estos últimos meses o semanas es ver a muchos de nuestros hermanos en Cristo Jesús porque se están debilitando muy prontamente en la fe, porque en situaciones que a veces tenían controladas en las tentaciones o muchas veces en malos deseos, en pecados, porque están cayendo nuevamente. ¿Qué está pasando dentro del pueblo de Dios? Había muchos cristianos que estaban gozosos en el fuego del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Ahora se han debilitado tremendamente. Muchos que habían dejado de tomar, mucha gente que estaba en la iglesia que había dejado de tomar, ¿por qué están volviendo a tomar otra vez? Mucha gente que había dejado la droga, ¿por qué está volviendo nuevamente a la droga? O sea, esto nos pone en alerta, nos pone a meditar, a reflexionar. ¿Por qué tantos hombres y mujeres que un tiempo han estado en la iglesia, por qué se han debilitado, por qué se han apartado, por qué han caído otra vez en el pecado? Y esto nos lleva a las advertencias que la palabra de Dios nos dice, de que tengamos cuidado, de que no amemos al mundo, de que seamos llenos del Espíritu Santo, de que no descuidemos una salvación tan grande. Y eso es lo que vamos a ver ahorita acerca del Espíritu Santo. Mucho pueblo de Dios se ha olvidado del Espíritu Santo. Mucho pueblo de Dios está haciendo las cosas a su manera, como ellos creen, como ellos piensan. Hemos dejado de ser guiados por el Espíritu Santo,
de Dios, muchos piensan que el Espíritu Santo de Dios es una paloma o una doctrina nada más. No, la Biblia dice que es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es una persona, no es un poder nada más, no es una doctrina nada más, sino ni una palomita o aceite nada más, no, es una persona y siente, habla, nos guía, nos exhorta. Entonces es muy importante que la iglesia sea llena del Espíritu Santo. Entonces ahorita vamos a ver ese concepto, que es ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo ve, hermano José? Yo creo que es una situación en la cual la iglesia está pasando, en el cual realmente están volviendo precisamente a las obras de la carne. ¿Por qué? Porque no hay una llenura del Espíritu Santo, porque se ha abandonado hoy al Espíritu Santo, se ha hoy queriendo guiar precisamente por la experiencia, por el instinto, por el conocimiento de la palabra de Dios, por las experiencias que le llaman muchas veces sobrenaturales, pero se deja la guianza del Espíritu de Dios para tomar decisiones, para tomar una opinión, para seguir un consejo y demás. Tiene que ser ciertamente con la palabra de Dios, pero muchas veces hemos abandonado la guianza del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios hoy en día es el que debe guiar nuestras vidas, es el que de alguna manera podríamos decir inició el establecimiento de la iglesia, y los apóstoles, la iglesia apostólica primitiva no se movía sin ser guiados por el Espíritu de Dios, sin ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Y hoy en día muchos hermanos ya no están llenos del Espíritu de Dios. Ya no está aquel salmo que dice: mi copa está rebosando, Señor. Ya eso quedó en el olvido. Hoy nos podemos llenar de alabanza, nos podemos llenar de libros, de literatura, pero no del Espíritu de Dios. Y es algo muy fundamental que hoy vamos a estar recordando. ¿Por qué? Porque es muy importante, hermanos, la exhortación que está en la palabra de Dios, que seamos llenos del Espíritu de Dios. Así es, y hay algunos conceptos que hoy han sacado mucho de su contexto y le dan un significado diferente. Esta mañana vamos a ver este concepto, ¿qué es ser lleno verdaderamente del Espíritu Santo? Voy a empezar a leer en Efesios capítulo 5 del versículo 15 en adelante, para que me vaya siguiendo en tu Biblia. Dice la bendita palabra de Dios en el nombre de Jesús. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de la cual sea la voluntad del Señor. Y dice el 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. En este versículo 18, el apóstol Pablo exhorta a no embriagarse con vino, sino más ser bien llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo puede un creyente ser lleno del Espíritu Santo y cuáles son las evidencias verdaderamente cuando una persona está lleno del Espíritu Santo? En Romanos capítulo 8, versículo 9, dice la palabra de Dios que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que tienen el Espíritu Santo de Dios y otras personas que todavía no tienen el Espíritu Santo de Dios. Entonces dice que si alguno no tiene el Espíritu Santo de Dios, no es de Jesucristo. Entonces es muy importante, amada persona, que reflexionemos, examinemos a nosotros mismos, si Cristo Jesús está en nosotros, si nosotros andamos verdaderamente en la fe. Entonces, este concepto de ser llenos del Espíritu Santo, el apóstol Pablo aquí exhorta a no ser llenos, a no embriagarse con vino, sino a ser llenos del Espíritu Santo. Otro concepto que se parece a este que estamos viendo, ser llenos del Espíritu Santo, está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, donde dice que nosotros tenemos la unción del Santo. Déjame decirte que todos los cristianos, los verdaderos cristianos que hemos nacido de nuevo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo.
Y esa es la unción que habla primera de Juan capítulo 2. La unción, porque ahora se le ha dado algo relevante, que la unción, que mucha gente piensa que ciertas personas nada más tienen la unción, son ungidos, ¿no? Déjame decirte que todos los que nos llamamos cristianos tenemos la unción, y quiere decir el Espíritu Santo de Dios. Y Él es el que nos enseña todas las cosas. Ahora, en Juan capítulo 14, del 16 al 18 dice el Señor: y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré otra vez. Entonces, aquí es algo muy importante ver que el Espíritu Santo de Dios, Jesucristo se tenía que ir para que viniera el Espíritu Santo de Dios, el Consolador, el cual no nos iba a dejar solos, y ahora iba a estar en nosotros para siempre. Entonces, ahorita vamos a ver este concepto de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo, hermano? Y fíjese, hermano, que hay una cosa muy importante que nosotros debemos hacernos una pregunta. Amado hermano, ¿el Espíritu Santo está en ti? Muchas veces esas manifestaciones que hoy en día están surgiendo a través de las iglesias, que confunden o piensan que esa es la unción del Espíritu de Dios, se tiran al piso, hablan, hacen como unos ruidos extraños, imitando a algún animal, haciendo manifestaciones raras que cualquiera diría, bueno, esto hasta da miedo, esto es espantoso, esto es confuso. El Espíritu de Dios no hace nada en un desorden, es todo un caballero. Y hay una cosa bien importante que debemos de aprender. ¿Qué dice la Biblia sobre esas manifestaciones? Ahora, vamos a tomarlo ahorita en un momento, a retomar este tema, de que si esas manifestaciones realmente son de Dios, son de la carne, o qué es lo que está pasando. Pero la pregunta, yo creo, amado hermano, que me estás escuchando o viendo, es precisamente esto. ¿Está el Espíritu Santo de Dios en ti? ¿Cómo sabes que el Espíritu de Dios está en ti? Y si está en ti, ¿hace cuánto que no has avivado el fuego de Dios que está en tu vida y has dejado que eso vaya menguando y te has olvidado precisamente de avivar el fuego del don de Dios que está en ti o que estuvo en ti en algún momento? Déjame decirte una cosa que es bien triste, ver hermanos que una vez estuvieron ahí postrados, llorando, buscando de la presencia del Señor, y se han olvidado precisamente de lo que Dios de alguna manera les concedió en su momento. Vamos a retomar esto, vamos a seguir, amados hermanos, con estas preguntas, este tema que es tan importante, tan esencial, y como decía el pastor hace un momento, ¿acaso el Espíritu Santo es una fuerza activa? ¿Acaso el Espíritu Santo se ha opacado? ¿Acaso ya no existen los milagros? ¿Acaso el Espíritu de Dios solamente fue para la iglesia apostólica? ¿Solamente fue para los primeros 40, 50 o 70 años? Déjeme decirle que la Biblia tiene la verdad y es lo que vamos a nosotros a aprender en esta mañana. Vamos a continuar, amados hermanos, sigan con nosotros. Vamos a ir a una pausa comercial y vamos a continuar. Amén, hermanos. La Secretaría de Educación Cristiana Evangélica, a través del Instituto Teológico San Pablo, convoca a todos los miembros en plena comunión de la Iglesia Cristiana Interdenominacional y a los miembros de la Iglesia Cristiana en general que han recibido el llamado de Dios al ministerio pastoral para que asistan al plantel Ojo de Agua Tecámac, Estado de México, ubicado en calle Paseo de las Carretas, lote 54, número 39, Colonia Rancho Aéreo, código postal 55770, en el municipio de Tecámac, a solicitar su inscripción al semestre propedéutico 2020. Si cuentas con los siguientes requisitos: ser una persona de buen testimonio y solvencia moral, ser estudiante y o trabajador, tener una fuente de ingresos y contar con disponibilidad de horario. El trámite de ingreso se llevará a cabo ante la subdirección administrativa del plantel del Instituto Teológico San Pablo, durante las fechas indicadas de 9 a 12 horas. No faltes. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 55 59 38 57 35 o al 55 61 64 80 28. ¡Te esperamos! Escucha su mirada. Escucha su habitación.
Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. Tú mejor cállate. Esto se arregla con unas nalgadas. ¿Por qué no eres como tu hermana? Nunca haces nada bien. El regaño y los golpes generan miedo y frustración. Deja atrás la violencia contra niñas y niños. El amor y la comprensión fortalecen la autoestima de tus hijas e hijos y contribuyen a su desarrollo feliz y pleno. Por una crianza positiva. CNDH, desde 1990, el poder de la gente. Una cosa es que no te caiga bien. Y otra cosa es caerle encima. Una cosa es aceptarles mucho. Y otra cosa es aceptarles todo. Una cosa es no querer despertarte. Y otra cosa es no poder levantarte. ¿Y tú qué eliges? La decisión es tuya. Escuchemos primero. Juntos por la paz. La Secretaría de Educación Cristiana Evangélica, a través del Instituto Teológico San Pablo, convoca a todos los miembros en plena comunión de la Iglesia Cristiana Interdenominacional y a los miembros de la Iglesia Cristiana en general que han recibido el llamado de Dios al ministerio pastoral para que asistan al plantel Ojo de Agua Tecámac, Estado de México, ubicado en calle Paseo de las Carretas, lote 54, número 39, Colonia Rancho Aéreo, código postal 55770, en el municipio de Tecámac, a solicitar su inscripción al semestre propedéutico 2020. Si cuentas con los siguientes requisitos: ser una persona de buen testimonio y solvencia moral, ser estudiante y o trabajador, tener una fuente de ingresos y contar con disponibilidad de horario. El trámite de ingreso se llevará a cabo ante la subdirección administrativa del plantel del Instituto Teológico San Pablo, durante las fechas indicadas de 9 a 12 horas. No faltes. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 55 59 38 57 35 o al 55 61 64 80 28. ¡Te esperamos! El águila real y el ecosistema de desiertos y matorrales en la reserva de la biosfera El Pinacate y el gran desierto de Altar en Sonora. Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón, héroes de la independencia de México. Que nos oyen. Continuamos con el tema, sed llenos del Espíritu Santo. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes ser llenos del Espíritu Santo. Y vamos a ver verdaderamente qué es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando una persona se emborracha? ¿Qué pasa cuando una persona toma mucho? Esa persona queda bajo la influencia del alcohol y dice que en lo cual hay disolución. Y muchas veces cuando uno está borracho, ¿verdad? La influencia del alcohol afecta mucho nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad. Entonces aquí dice el apóstol Pablo, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir ser llenos del Espíritu Santo? Déjame decirte que el ser llenos del Espíritu Santo no es que nosotros nomás tengamos una parte del Espíritu Santo, poquito Espíritu Santo, y el Señor nos va llenando cada vez que hacemos algo bueno, no.
Simplemente ser llenos del Espíritu Santo es ser controlado por el Espíritu Santo. Una persona que está tomada, que está ebria, es controlada por el alcohol. Y hay disolución, o sea, su mente, su actitud está controlada por el alcohol, su voluntad está controlada por el alcohol. Entonces aquí el apóstol Pablo dice ser llenos del Espíritu Santo. Entonces ser llenos del Espíritu Santo es que dejar que el Espíritu Santo controle tu vida, controle mi vida. Por eso el mismo apóstol Pablo en el libro de Romanos habla que el vivir para la carne es muerte, pero el vivir para el Espíritu es vida y es paz. Entonces, entendiendo este versículo de ser llenos del Espíritu Santo, quiere decir ser controlados por el Espíritu Santo. Que mi corazón sea controlado por el Espíritu Santo. Que mi voluntad sea controlada por el Espíritu Santo, que todo mi cuerpo, todo mi ser, alma, cuerpo y espíritu sea controlado por el Espíritu Santo. Por eso dice aquí, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Y eso, que nos dejemos controlar por el Espíritu Santo, es lo que está faltando, amada persona, amado hermano, en muchas de las vidas de nosotros como cristianos. El Espíritu Santo no está controlando tu manera de vivir, de hablar, de andar, muchas veces hasta de vestir. Tus actitudes no demuestran que el Espíritu Santo es el que está controlando tu vida. Hoy la actitud, el comportamiento, el testimonio de muchos de nosotros da a demostrar que no es el Espíritu Santo quien está controlando mi vida. Y esto es muy importante, esto se ha ido perdiendo dentro de las iglesias. Dejamos que la carne esté dominando mi vida, dejamos que el mundo esté dominando nuestra vida. Por eso el apóstol Santiago dice que no amen el mundo ni las cosas que estén en el mundo. Ahorita acabamos de pasar unas fiestas que si no tuviste cuidado, muchos fueron arrastrados. Y su actitud no fueron, se dejaron dominar por la carne, por el mundo, por la temporada. Entonces, ser llenos del Espíritu Santo es ser controlado todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu por el Espíritu Santo de Dios. Y hay una cosa muy importante, sí quisiera recalcar en algo, amados hermanos. Controlados por el Espíritu Santo, nuestra vida. Pero muchas veces decimos, es que yo quiero hablar en lenguas. Pero si no estamos controlando nuestra lengua de lo que hablamos, de lo que decimos, de lo que muchas veces estamos involucrando situaciones peligrosas, debemos de preocuparnos más, ser controlados, guiados, dirigidos por el Espíritu de Dios. Muchas veces, déjenme decirles, que queremos ser más controlados por otras cosas y no estamos siendo controlados, dirigidos por el Espíritu de Dios. Muchas veces las emociones te controlan, muchas veces algunos de los intereses personales o de alguna posición X te está controlando. Déjame decirte rápidamente el caso de un hombre llamado Sansón. Sansón no fue controlado por el Espíritu Santo, no fue guiado por el Espíritu Santo, no porque el Espíritu de Dios no haya querido, sino porque él vio sus intereses. Él se fijó en una mujer, vio venganza, vio otras cosas. Al final llevó las consecuencias de no ser guiado o controlado por el Espíritu de Dios. Y esa es la advertencia seria, amados hermanos. Cuando nosotros no somos guiados, controlados y nos dejamos guiar, dirigir por el Espíritu de Dios, cuidado, porque entonces podemos llevar las consecuencias muy tristes y estaremos metidos en situaciones muy peligrosas y lamentables. De ahí la importancia, hermanos, de ser controlados por el Espíritu Santo, de ser guiados. Ahora, aquí hay una cosa muy importante, amados hermanos. Cuando una vida es controlada por el Espíritu de Dios, y esto va mucho por lo que se ve en las iglesias, cuando tu vida está siendo controlada, dirigida por el Espíritu de Dios, nunca el Espíritu de Dios va a ir en contra de las Escrituras. Y a veces hemos escuchado muchos casos de personas que se paran al frente, toman el micrófono y dicen, es que el Espíritu de Dios me dijo esto. ¿Pero qué te dijo esto? Esto está en contra de lo que dicen los principios bíblicos. Y dice, pero es que a mí me dijo el Espíritu de Dios. A mí Dios me dijo, no, el Espíritu Santo de Dios no va a ir en contra
de lo que Él mismo ha escrito, ha plasmado en las Escrituras. Y de eso nosotros debemos tener mucho cuidado cuando personas que dicen, es que a mí Dios me dijo, pero la Biblia dice otra cosa. Entonces nos damos cuenta que esta persona está siendo guiada, impulsada por sus deseos, por sus impulsos y no por el Espíritu Santo, porque cuando es guiado por el Espíritu Santo de Dios, una vida siempre está en acuerdo, en una concordia con las Sagradas Escrituras. Y esto es muy peligroso, amado pastor. Así es, yo creo que es algo que debemos de tener mucho cuidado. Y el anhelar, el desear, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Hablabas algo sobre las emociones. Yo creo que hoy, lo hemos venido repitiendo muchas veces, hay gente que se deja llevar por la emoción y los sentimientos. Y hacemos un lado la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, pues el Espíritu Santo es el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Decías algo muy importante, es que Dios me dijo. A veces confundimos nuestros sentimientos y nuestras emociones con que Dios me dijo, y decías, si no va conforme a la palabra de Dios, es que no es así, y mucha gente se está dejando llevar más por los sentimientos, por sus emociones, que por la palabra de Dios. Y el ser llenos del Espíritu Santo, como decíamos hace rato, es ser dominados, controlados por el Espíritu Santo de Dios. Cuando un hermano, un cristiano que se dice cristiano, es controlado, dirigido por el Espíritu Santo de Dios anhela las cosas de Dios. La carne anhela las cosas de la carne. O sea, a veces decimos, es que el Espíritu Santo me dijo que y va en contra de las Escrituras. No puede ser así. El Espíritu Santo de Dios anhela las cosas de Dios. El Espíritu Santo de Dios te va a llevar a buscar las cosas de Dios, a trabajar en su obra, a servir en la iglesia. O sea, cuando uno dice es que el Espíritu Santo de Dios o hablamos del Espíritu Santo, estoy lleno del Espíritu Santo, muchas veces es porque te tiras de sillas o porque tiemblas o porque corres, gritas, lloras. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Tenemos que estudiar bien lo que son las manifestaciones del Espíritu Santo. Muchas veces decimos, es que es el Espíritu Santo, no lo pude controlar. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. No podemos salir en un desorden diciendo que es el Espíritu Santo de Dios cuando no es el Espíritu Santo de Dios. Por eso tenemos que ver y al ser lleno del Espíritu Santo, mi vida debe de estar sujeta al Espíritu Santo. Mi comportamiento debe de estar sujeto al Espíritu Santo. Por eso habla mucho, se llama Espíritu Santo. Es el que nos santifica, es el que está obrando en nosotros cuando viene a nuestra vida. Por eso decía al principio, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Por eso tenemos que anhelar la presencia y solamente podemos tener la presencia del Espíritu Santo cuando viene una comunión, una relación con Dios, un arrepentimiento genuino, un nacimiento de nuevo verdaderamente. Hoy en día, muchos, y más en este tiempo, la gente se está llenando de palabra. La gente se está llenando de palabra y todavía ayer y hoy en la mañana había un versículo en Colosenses capítulo 3 que me estaba, venía a mi mente y dice en Colosenses capítulo 3, versículo 14 en adelante, dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y en un ser agradecidos. Y luego dice el 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros, con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con cantos e himnos y cánticos espirituales. Miren, fíjate bien, hermano, es muy importante. Hoy hay mucha gente con un conocimiento y con un entendimiento de la palabra de Dios bárbaro. Yo me quedo, digo, ¿cuánto conocimiento tiene este hermano o esta hermana? Pero por eso Santiago dice que seamos hacedores de la palabra. Y si el Espíritu Santo no controla tu vida,
la palabra puede estar aquí en tu cabeza, pero no ha bajado a tu corazón. Y hoy vemos mucha gente con mucho conocimiento, pero no pone por obra la palabra de Dios. Su vida no es controlada por el Espíritu Santo de Dios. No deja que, no es lleno del Espíritu Santo. Tiene el Espíritu Santo. Mucha gente hoy en día tiene el Espíritu Santo, pero está apagado, está contristado, está ahí, porque no controla su vida el Espíritu Santo de Dios. Entonces la palabra la tienen en la mente y no en el corazón. Por eso vemos mucho evangelio hoy en día de palabra, pero no de corazón. Esto es muy importante, amada persona. Entonces, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo de Dios nos controle, vamos a anhelar las cosas de Dios. Vamos a estar enamorados de Dios. Vamos a estar comprometidos con Dios. Vamos a ser responsables en la obra de Dios. Vamos a anhelar siempre la presencia de que el Espíritu Santo de Dios domine tu vida, domine tu manera de vivir. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Cuando no hay una llenura del Espíritu Santo, hermano, lo que controla mi vida va a ser el pecado, va a ser la carne, va a ser el mundo. Por eso debemos de tener mucho cuidado, amada. Estás empezando este año, examínate. ¿Cómo estás? ¿El Espíritu Santo está controlando tu vida? ¿O es el mundo? ¿O es la carne? ¿O son tus pasiones y tus deseos? Dice la palabra de Dios que nuestra carne debe de estar crucificada juntamente con sus pasiones y sus deseos. Por eso es importante que tu vida y mi vida sean controladas, seamos llenos siempre del Espíritu Santo de Dios. No sé cómo ver, hermano. Y bueno, aquí hay algo muy importante que yo creo que estamos recalcando mucho, amados hermanos. Creo que debemos hacer un balance en relación a cómo está nuestra vida. ¿No hay fruto? ¿No hay frutos dignos de arrepentimiento? ¿Cuántos años llevas en el Evangelio? ¿Meses? ¿Años? Yo no lo sé. Si no hay fruto de arrepentimiento, como dice la palabra, frutos dignos de arrepentimiento, yo creo que ese es el principio de todo lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios llega a la vida del ser humano, para que llegue el Espíritu de Dios a la vida del ser humano, primero debe haber arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero. ¿Para qué? Para que entonces mis pecados sean borrados, mi vida empiece a ser transformada, pero va a ser transformada, va a empezar a ser regenerada mi vida por el poder del Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios empezará a transformar, habrá una regeneración, una nueva vida, una transformación. Esas palabras que muchas veces decimos de obscenidades, esos pensamientos malvados, igual se estarán yendo y empezaré a caminar en el orden del Espíritu de Dios. Y la pregunta, como hace un momento lo decía, si el Espíritu de Dios está en ti, ¿está habiendo un cambio verdadero, genuino? ¿Hace cuánto sigues siendo la misma persona y dices que tienes 5, 10, 15 años de cristiano? Y si haces una memoria de cuando llegaste al Evangelio y hiciste tu confesión de fe o tu declaración de fe, y tu vida sigue siendo la misma, algo está mal. Y tú dices, es que yo anhelo ser lleno del Espíritu de Dios. Lo que primero tienes que anhelar y lo primero que tienes que hacer, amado hermano o amado amigo, es venir a Cristo, pedirle perdón de tus pecados, y entonces el Espíritu de Dios vendrá como un sello en tu vida y empezará a ver en tu vida cambios verdaderos, cambios genuinos. ¿Para qué? Para que entonces empieces a caminar conforme el Espíritu de Dios, conforme las Escrituras, y haya una concordancia con lo que dice la Biblia. Dices, es que la Biblia dice esto: el mismo Espíritu de Dios que nos anhela celosamente no nos va a dejar que nos vayamos por la libre, pecando, y no sintamos remordimiento. No, remordimiento cualquiera. Que no sintamos ese arrepentimiento, ese dolor, que porque le he fallado a Dios. Creo, amado hermano, hermana en Cristo, debes hacerte una pregunta. ¿Realmente ya nací de nuevo? Y si ya nací de nuevo, sé que el Espíritu de Dios vino a mi vida hace tanto tiempo, entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me he enfriado? ¿No será que porque yo he ocultado mi pecado, como dijo David? No quites de mí tu Santo Espíritu, ahí en el Salmo 51, versículo 11. No quites de mí tu Santo Espíritu, porque ese es uno de los problemas, amado hermano.
Y ese es uno de los problemas. Un pecado o pecados no confesados y que yo estoy viviendo todavía en ese pecado, en esa vida de pecado, déjame decirte que si una vez el Espíritu de Dios vino a tu vida, ojo con lo que voy a decir, empieza a apagarse el Espíritu de Dios y ya no sientes ese temor por Dios, ya no sientes ese amor hacia Dios, empiezas a sentir precisamente otra vez que el mundo te llama, que el mundo te ama, que la carne te gusta vivir en el pecado. ¿Por qué? Porque precisamente ya no hay el gozo, ya no hay ese Espíritu de Dios que te puede jalar las orejas y decir, no, por ahí no. Necesitas volver y arrepentirte de corazón. De verdad, amado hermano, estamos en una época en la cual estamos viviendo tiempos peligrosos, pastor. Así es, hermano, y este tema es muy extenso y vamos a procurar estar hablando más acerca del Espíritu Santo. Muchas iglesias, muchos hermanos nos hemos olvidado verdaderamente del ministerio del Espíritu Santo. Sabemos que Cristo Jesús vino a morir por la humanidad. Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero antes de irse Jesucristo dejó al Espíritu Santo para la iglesia. Y muchos nos hemos olvidado verdaderamente del ministerio del Espíritu Santo. Sabemos que en el Antiguo Testamento era el Padre, en los Evangelios era el Hijo, y del libro de los Hechos, Apocalipsis, es el Espíritu Santo. Y es ahorita el tiempo, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo tiene que estar guiando nuestras vidas y las iglesias. Dice ahí en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, vemos que cuando Jesús fue llevado al desierto, después de que fue bautizado, dice que en el 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y ya la mayoría sabemos todo lo que pasó ahí en el desierto, cómo fue tentado por Satanás. Pero en el versículo 14, ya terminando todo eso, es cuando empieza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Qué importante, amada persona, todos aquellos que tenemos un ministerio, que le servimos a Dios, qué tan importante es de que tú seas lleno y en el poder del Espíritu Santo sirvas, ministres el servicio que le estás ofreciendo a Dios y a la iglesia. Es importante, si Jesucristo necesitaba del Espíritu Santo, cuanto más nosotros, que somos hombres, necesitamos la llenura, necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder nosotros funcionar en el ministerio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Todos somos llamados a servirle a Dios. Mucha gente dice, es que yo no tengo un ministerio. Tu primer ministerio es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, pero en el poder del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que tienes que anhelar y lo que yo tengo que anhelar constantemente. Cuando vengo a la radio, cuando me subo al púlpito, cuando ando en las calles predicando, tengo que estar lleno y en el poder del Espíritu Santo. Yo lo necesito para hacer conforme a la voluntad de Dios. Como siervo inútil, yo necesito el poder del Espíritu Santo en mi vida para vivir, para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y no conforme a mi carne, conforme a mi intelecto, conforme a lo que yo creo, yo pienso. Yo necesito el Espíritu Santo de Dios para hacer la voluntad de Dios. No sé, hermano. Sí, hay algo que también es acerca de esto que estaba hablando el pastor. Déjame decirle lo que dice la palabra de Dios. Dice en el libro de el Evangelio de San Juan, capítulo 17, verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Una de las cosas que se está también pasando por alto, amados hermanos, porque ese es un tema ciertamente extenso, hermanos, pero déjame decirle una cosa, que casi nadie le gusta llevar a cabo esto, es acerca de la santificación del creyente. Y si el Espíritu de Dios no está en tu vida, ¿cómo piensas tú santificarte? ¿Cómo piensas que vas a apartarte del pecado? Que vas a apartarte de aquello que a Dios le desagrada. Por eso dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si el Espíritu de Dios está en tu vida,
El mismo Espíritu de Dios te va a empezar a santificar. ¿Cómo? Cuando tus palabras sean no correctas conforme a un hijo de Dios, el Espíritu de Dios te va a redarguir. El Espíritu de Dios te va a decir no por ese camino, no por esas palabras, no con esos pensamientos, no con esas palabras que muchas veces hablamos, decimos, caemos en murmuraciones. No, pero si el Espíritu de Dios está apagado, ¿cómo entonces tú o yo podemos nosotros estar viviendo una vida en santificación? El Espíritu de Dios es el que nos santifica, y vendrá un día cuando la iglesia esté precisamente en la presencia del Señor, y para eso dejó el Espíritu de Dios. Para eso está también una de las muchas funciones, es para santificar a la iglesia de Cristo, para santificarte a ti, a mí, para limpiarnos. Por eso está en una concordancia el Espíritu de Dios y la palabra de Dios, para que nos limpie. Nos limpiamos precisamente con la palabra de Dios. Por eso dice unos versículos atrás del capítulo 15 del libro de Juan, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios nos va limpiando, pero el Espíritu de Dios nos está santificando. Hermanos, yo creo que tus pasos, el día a día, debemos de caminar ciertamente con cuidado. Ciertamente caminar como si fuéramos en una avenida peligrosa. Pero ciertamente, amado hermano, caminamos en una avenida espiritual peligrosa. Por sendas antiguas, pocos hombres y mujeres se ve caminar hoy en día. Hoy en día muchos caminan por la senda más fácil, la de la popularidad, la de los reflectores, la del dinero, la de la fama. Pero ¿cuántos hombres y mujeres, como aquellos hombres del Antiguo Testamento, que dice la palabra en Isaías, Jeremías 6:16, acerca de esas sendas antiguas? Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Y caminad por él, andad por él. Ya muchas veces, hermanos, esos hombres y mujeres no se ve caminar por ahí, caminan por esos caminos. Pero ¿saben por qué? Porque no quieren caminar por ese camino, que es el camino de la santidad. Es el camino que el Espíritu de Dios traza precisamente para que nosotros caminemos, nos movamos por ese camino. Porque Cristo mencionaba precisamente dos caminos, el angosto, el ancho, el angosto. Y déjame decirle una cosa, hoy, ¿sobre cuál camino estás caminando o queriendo caminar? Y el Espíritu de Dios nos traza precisamente ese camino, pero es el Espíritu Santo de Dios que nos traza y te está trazando a ti, recordándote a ti y a mí y a todos nosotros el camino de la santidad del cual muchos han abandonado, y seguir la paz, como dice el libro de Hebreos, seguir la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es bien importante que hoy caminemos en el camino de la santidad, y es el Espíritu Santo el que nos está llamando, de nueva cuenta, a santificarnos, porque el tiempo es breve, Cristo viene pronto. Así es, amados hermanos. Mira, vamos a ver en qué contexto está este versículo donde dice que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos anhela celosamente. Dice Santiago capítulo 4, versículo 6, el 5 dice: ¿o pensáis que las Escrituras dicen vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿En qué contexto está este versículo? Está en el contexto de la amistad del mundo. Y te lo voy a leer desde el 1 en adelante. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones en las cuales combaten en vuestros miembros? Codician y no tienen, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatéis y lucháis, pero no tenéis lo que deseas, porque no pedéis. Y cuando piden, no reciben, porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y acuérdate que hace rato veíamos qué es lo que está controlando nuestras vidas. Ser llenos del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo esté controlando nuestras vidas. Y este versículo 5 del capítulo 4 de Santiago habla de que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros, que nos ha dado, que nos ha sellado, dice, nos anhela celosamente. Y fíjate bien, hoy mucha gente espera algo de Dios.
Hoy muchos estoy esperando en Dios y le piden algo a Dios o anhelan algo de Dios y dicen estoy esperando en Dios, pero verdaderamente aquí Él nos anhela celosamente. Cuando tú andas prefiriendo las cosas del mundo, cuando andas prefiriendo otra cosa antes que Dios, cuando en tu corazón está otra cosa que Dios primeramente en tu corazón, el Espíritu Santo se da cuenta, está en nosotros, mora en nosotros. Él se da cuenta cuando tu corazón está desviado, anhela otras cosas que las cosas que no son de Dios, y Él te anhela. Es un celo santo, es el celo de Dios que te anhela, que el Espíritu Santo anhela que estés en las cosas de Dios, que hagas conforme a la voluntad de Dios. Y luego dice, pero Él da mayor gracia. Y esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Por qué te digo esto, hermano? Que mucha gente anhela algo de Dios, desea algo de Dios, está esperando a Dios, pero ¿qué dice aquí en el versículo 8? Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Tú anhelas, tú deseas ser controlado por el Espíritu Santo, pero ¿cómo lo vas a hacer si no te acercas a Dios? ¿Cómo puede ser, amado hermano? Él nos anhela celosamente. Es un celo santo. Él quiere que nosotros vivamos la palabra, que seamos hacedores de la palabra, que vivamos para Dios, que le sirvamos a Dios, que nos consagremos a Dios, que seamos santos para Dios. Pero si nosotros, dice el 7, someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cuánto tiempo tienes que te alejaste de Dios? ¿Cuánto tiempo tienes que estás esperando y anhelando algo de Dios, pero no te quieres acercar a Dios? Quieres el Espíritu Santo, pero no buscas a Dios. Quieres ser lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo domine tu vida, pero no te acercas a Dios, no buscas a Dios, no te congregas, no vas a las reuniones de oración. ¿Cómo es? Entonces, ya no lees la Biblia, ya no escudriñas, ya no estudias la palabra de Dios. Es muy importante eso, amada persona, amado hermano que me escuchas. ¿Quieres ser controlado por el Espíritu? Acércate a Dios. Arrepiéntete verdaderamente. Pídele perdón a Dios de tus pecados. Eso es fundamental para poder vivir un cristianismo conforme a la voluntad de Dios. Pero si tú no te arrepientes, si tú no te acercas a Dios, dice aquí, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. ¿Cuánto tiempo tienes anhelando las cosas de Dios y estás esperando, pero no te quieres acercar a Dios? ¿Cómo ve, hermano? Sí, hay estas de las cosas, la verdad que es bien triste, amados hermanos. Yo creo que tú, que me estás escuchando, estás viendo, déjame decirte una cosa. Creo que el Espíritu de Dios de verdad que nos anhela. Dios nos ama tanto que aparte de que esto seguramente tú lo has escuchado, la muestra de amor más grande ciertamente fue Cristo Jesús en la cruz del Calvario, pero no nos dejó solos. Por eso dice esta parte, y ahorita voy a venir a colación a lo siguiente. Dice el libro de San Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, fíjense el propósito, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Yo creo, hermanos, que ese es algo que debemos anhelar, y ese es algo que debemos darle gracias a Dios, que cuando el Espíritu de Dios de verdad viene a nuestra vida, es el que nos hace ver precisamente que estamos mal, que necesitamos de su presencia. Así como dice el Salmo 42, mi alma tiene esa sed, ese anhelo del Dios, así como el siervo va buscando esas aguas, bramando por esa sed, así nuestra alma, nuestra vida debe anhelar su presencia, debe anhelar su manifestación. Y repito, no son manifestaciones hoy que están en día en las iglesias, que te tiras, que se tiran, que empiezan a balbucear, que empiezan a dar maromas en el aire, y eso no ser lleno del Espíritu Santo. Esas no son manifestaciones del Espíritu Santo, son de tu carne, son de la carne, por más que alguien diga lo contrario. Déjame decirte una cosa, amado hermano, y déjame decirle que quizás digas, es que yo una vez sentí, hablé, me caí, empecé a decir esto. ¿Eso trajo una transformación a tu vida?
¿Esto trajo acaso un cambio radical en tu vida? Déjame decirte que cuando hay un nuevo nacimiento, cuando hay un arrepentimiento verdadero y viene el Espíritu de Dios en tu vida, y lo repito, cuando hay un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento conforme a las Escrituras, el Espíritu de Dios te sella, el Espíritu de Dios está contigo y empieza a haber un cambio. ¿De qué me sirve a mí hablar en lengua si mi lengua no la controlo del chisme, si no la controlo de la murmuración? ¿De qué me sirve a mí anhelar el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu de Dios, si yo sigo en pecado, anhelo el pecado y sigo viviendo en el pecado? ¿De qué me sirve entonces? ¿Cuál es la diferencia entonces? Yo creo, conforme dice la palabra de Dios, que cuando el hombre vive una vida de pecado y viene a Cristo, se arrepiente y es sellado, es lleno del Espíritu de Dios, empieza a vivir una vida de transformación. Y hay una paz en el ser humano, hay una paz interior, que aunque haya problemas, que aunque haya tribulaciones, aflicciones, hay una paz, hay una tranquilidad, hay una confianza en Dios, porque ahora el Espíritu de Dios está en tu vida. Y aunque tú puedas decir, es que estoy pasando una situación difícil, déjame decirte que siempre, siempre, siempre Dios estará contigo, pues Él lo prometió. Él lo prometió. Y déjame decirle una cosa, amados hermanos, todos estos estudios los estamos dando, hermanos, y estamos explicando la palabra de Dios en esta dirección, hermanos, y no quiero dejar pasar por alto esta invitación a cada uno de ustedes, amados hermanos, que es en la calle 5 de febrero 712, en la colonia Álamos, en la alcaldía Benito Juárez, muy cerca a 3 cuadras del Metro Xola. Usted nos puede visitar con toda confianza, con mucha alegría, con mucho gozo lo vamos a recibir, y estaremos, por supuesto, hablando de esto y otros temas que son importantes y que se ha abandonado la doctrina del Espíritu Santo. Así es, amados hermanos y gente que nos escucha. Ya estamos en unos minutos más para terminar, y sí queremos dejar hoy en día, muchos a lo mejor anhelan el Espíritu Santo, pero no saben ni para qué. O sea, muchos anhelan el Espíritu Santo, pero para su gloria. O sea, es muy importante eso. O sea, tenemos que aprender a ser mansos y humildes de corazón. Hay muchas áreas en nuestra vida, el orgullo, la soberbia, la altanería en nuestras vidas, muchas veces eso impide a veces la llenura del Espíritu Santo. Por eso Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Qué tan importante es en estos últimos tiempos que tú seas lleno del Espíritu Santo, que la iglesia, ¿verdad? Todos los hermanos, las hermanas, nos preocupemos por el ser llenos constantemente del Espíritu Santo, ser controlados por el Espíritu Santo. Hoy en día a veces nos dejamos controlar por la carne, por las pasiones desordenadas, el mundo, el pecado. Entonces, el ser llenos del Espíritu Santo, vamos a ir terminando con esto, amados hermanos, es que te controle, que te domine el Espíritu Santo de Dios, no tus emociones, no tu carne, no el mundo, no tus sentimientos. Hoy a veces piensas que porque de repente el sentimentalismo y piensas que es el amor de Dios, no, es tu carne, estos son tus sentimientos. Acuérdate que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, dice la palabra de Dios. No nomás es engañoso, sino que también es perverso. ¿Quién lo conocerá? Y es por eso, amada persona, pues que te invitamos esta mañana. Te invitamos a que medites, reflexiones en esta palabra que Dios nos ha dado hoy, para que por medio de ella tú seas edificado, consolado y exhortado, porque es muy importante, ¿no? De que tú medites, reflexiones en la palabra de Dios y que recibas con mansedumbre la palabra de Dios. Y te hacemos la invitación, o sea, nosotros estamos en la Ciudad de México y damos gracias a Dios por el lugarcito que tenemos. Cuando vayas por allá te invitamos a que nos visites. Ya te dejamos los teléfonos de la iglesia, de donde nos puedes contactar, y estamos para servirte. El teléfono de aquí de la cabina creo que nomás lo dimos una vez, amados hermanos, pero estamos para servirte. Entonces, hay otra cosa que ya no nos alcanza, pero yo creo que es lo que vamos a ver para la próxima vez, y vamos a hablar un poco qué es la unción. Dice Primera de Juan capítulo 2,
pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y luego dice el 27, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella nos ha enseñado permanecer en Él. Entonces, hoy en día se tiene un concepto muy errado de lo que es la unción del Espíritu Santo. Y la unción no es otra cosa más que el Espíritu Santo en ti. Y eso lo vamos a estar viendo la próxima semana. Dios nos permite el ver qué es la unción del Espíritu Santo. Como esta mañana vimos, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? El control del Espíritu Santo de tu vida nada más. Eso es. Que tú dejes que el Espíritu Santo de Dios controle tu vida. Así que voy a dejar también que mi hermano José se despida de ustedes. Dios me los bendiga, hermanos y personas que nos están oyendo. Nos vemos la próxima semana, si Dios nos lo permite. Aquí vamos a estar a las 11 de la mañana. Hermano José, despídase. Claro que sí, hermanos, y pues nos da mucha alegría, ¿verdad?, el poder estar aquí, y solamente para que ustedes sepan, hermanos, y dejar esto también más interesante, ¿verdad? Eso de la unción. Hoy en día se ha tergiversado tremendamente, que vemos a un ministro, un evangelista, un apóstol, y cuidado, no podéis tocar al ungido, y no le puedes decir nada al ungido, porque así dice la Escritura, no toquéis a mis ungidos. ¿Qué significa no tocar al ungido de Dios? ¿Será que no le puedo decir que está en un error? ¿Será que no lo puedo ni mirar? ¿Será que no? ¿Qué ser precisamente no toquéis a mis ungidos? Y todo esto, amados hermanos que nos están siguiendo, lo vamos a ver qué dice la Biblia a través de las Escrituras. Y solo la Biblia nos va a dar precisamente la razón, porque muchas veces no le podemos decir nada al ungido, porque dice la palabra que decía David, no tocará el ungido del Señor. Querrá decir hoy en día precisamente lo que hoy se está profesando, se está proclamando desde los púlpitos, desde las iglesias. No toquéis al ungido, cuidado si hablas mal del ungido, cuidado si dices mal, cuidado. Bueno, vamos a ver todo esto conforme a las Escrituras, qué significa realmente todo esto. Amados hermanos, nos va a dar mucho gusto, amigos que nos están oyendo o hermanos que por ahí vayan a cerca de nuestra iglesia, lo que es en la Ciudad de México. Quiero repetir precisamente la dirección. Esto es en 5 de febrero 712, en la colonia Álamos, la alcaldía Benito Juárez. Estamos a 2 cuadras de lo que es el Metro Xola. El teléfono del pastor al cual ustedes se pueden comunicar, amados hermanos, es el 55 35 66 32 33. Que Dios les bendiga grandemente y seguimos aquí la próxima semana. Dios les bendiga. Amén. Dios es bueno.